con 13 minutos, estamos de vuelta en Exitosa Perú y vamos a hablar del caso Keiko Fujimori. Tenemos bastantes interrogantes sobre lo que podría pasar en el Tribunal Constitucional y por eso estamos aquí con Paul Ruiz Cervera, abogado penalista. ¿Cómo estás, Paul? Joana, bienvenido. ¿qué tal, José? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes ya, ¿no? Sí, buenas tardes ya. ¿Tú qué crees que va a pasar en el Tribunal Constitucional? Primero que nada, tienen que hacer una ponencia del caso, que lo va a hacer el mismo Blume. Presidente del tribunal. Presidente del tribunal. ¿Y tú qué crees que pueda pasar ahí? ¿Puede pasar lo mismo de Ollanta Humala? Empecemos primero cómo es que este caso llega a instancias del Tribunal Constitucional, ¿no? La semana pasada ya yo siempre he definido como el viacrucis de la situación jurídica de la señora Keiko Fujimori. Ajá. Con el voto ya individual en discordia de la doctora Susana Castañeda, ¿no? El cual asumió una posición, en este caso la posición mayoritaria de la Corte Suprema, y en el cual confirman la prisión preventiva y reducen el plazo a 18 meses que lo tenía planteado en 36. Entonces, esto, jurídicamente hablando, se plantea como la situación de haberse culminado ya el proceso judicial o el tema ordinario en la justicia peruana, lo que le faculta a ir a la vía constitucional. Lo particular de este caso, e interesante también, es que tiene grandes similitudes con el caso Ollanta Humala. Eso sería interesante plantearlo. ¿Dónde ves las similitudes? Sobre todo teniendo en cuenta que este avión ha sido planteado por la hermana. Claro. Por Sachi, ¿no es cierto? Que lo está reforzando la defensa actual de Keiko Fujimori. La similitud en varios sentidos. El primero de ellos es que llega al Tribunal Constitucional no siendo una sentencia firme. ¿Qué quiere decir esto? Para uno iniciar un proceso constitucional según las reglas constitucionales del Código Procesal Constitucional, se cuestionan siempre resoluciones firmes. Y una resolución tiene esa certeza o esa condición cuando el máximo órgano emite un pronunciamiento, en este caso, la Corte Suprema. Entonces, en el caso Ollanta Humala inició de la misma forma. Llega al Tribunal Constitucional sin haberse tenido un pronunciamiento de la Corte Suprema. Entonces, pero ahí hay un gran detalle. El Tribunal Constitucional marca una doctrina relacionada a la culminación del proceso de una manera sobrevenida. Es decir, ok, tú inicias un proceso judicial, constitucional, sin haber culminado la vía previa, que es el proceso ordinario, con un pronunciamiento de la Corte Suprema, y cuando llegas a la instancia del Tribunal Constitucional, lo que hago es verificar si realmente se culminó o no se culminó. Si ya se culminó, ok, esta resolución la pongo en conocimiento del Tribunal Constitucional y yo ya fijo fecha para la audiencia, que es lo que ha pasado, ¿no? El día jueves, si no mal recuerdo, se emitió el fallo y el Tribunal Constitucional posteriormente ya señaló fecha para la vista porque determinó que ya culminó con el proceso ordinario. Es decir, en el caso de Ollanta Humala no llegaron al tema de casación. En el caso de Keiko Fujimori ya terminó el tema de casación. Se inició el proceso de Ollanta Humala sin haber tenido una sentencia firme de la Corte Suprema. Exacto. Cuando llega al tribunal, la Corte Suprema deniega su pedido de prisión preventiva y ya tenemos la sentencia firme. Entonces lo que hace el tribunal es, ok, ya cumplió la vía, ahora sí yo puedo pronunciarme por eso a es que tenía el informe, digamos, no el informe, el documento lo tenía ahí guardadito hasta que sale la sentencia en los dos casos por igual y de ahí ya. Porque lo curioso es que el tribunal, pues, ya haya fijado una fecha de audiencia, que es el 27 de septiembre, si no mal recuerdo, para escuchar a las partes, y pues que ya matizó una posición respecto a este tema, ¿no? Que era la situación jurídica de cosa juzgada sobrevenida para el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Hay algo que conversábamos, doctor Ruiz, en el corte, y tenía que ver con la manera como llega el caso hasta el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Usted nos planteaba, por ejemplo, el hecho de lo que viene sustentando la abogada, la doctora Loza, Yolanda Loza, lo hizo acá la semana pasada y lo está haciendo ahora en otros medios también, y dice, lo único que hay como sustento en este caso para que ella esté detenida es, como es la lideresa, se supone, sabía lo que pasaba aquí. Se supone que bajo ese sustento está llegando al Tribunal Constitucional. Sí, entenderíamos que esa es la lógica, ¿por qué? Y ese es otro de los temas que va de la mano también con el caso de Ollanta Humala que conversábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se están centrando, a mi parecer, en una posición que el Tribunal Constitucional ya tomó. Es decir, el Tribunal Constitucional en la sentencia Ollanta Humala y Nadine Heredia plasma un criterio muy importante en cara a la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que para uno fundamentar una prisión preventiva, si bien nace de un presupuesto
que es un criterio o una premisa subjetiva, deberían tener criterios objetivos o prueba que determinen que realmente ella conocía este tema, ¿no? Pero lo que no se puede permitir, y es lo que viene matizando un poco los argumentos de la doctora Loza, es que una presunción se sustente en otra presunción. Entonces lo que se entendería es que ellos están yendo al Tribunal Constitucional en la medida de analizar de que no existe prueba que haya motivado de manera razonable y objetiva que la señora Keiko Fujimori se encuentre o tenga conocimiento de todos los hechos ilícitos o irregulares que hubieran ocurrido dentro de su partido político. Frente a eso, lo que yo le planteaba era, y la ponía como un poco como ejemplo a Giovanna, ¿no es cierto?, por ser dama. Decía, si Giovanna tiene el control sobre este set, ¿no es cierto?, sobre lo que cada uno de las personas aquí hacen, cuando hacen su chamba perfecto, Giovanna es la líder. Por supuesto. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa si uno decide chorearse un micrófono o si uno decide chorearse un audífono? Entonces la líder deja de tener conocimiento, deja de ser líder. En el caso de Keiko Fujimori, se supone que han podido sustentar desde el Ministerio Público que ella es la líder, que ella sabía de cada uno de los movimientos que se daban en esa organización política. Cuando algo pasaba, ella lo sabía. Se supone que ese ha sido el sustento del Ministerio Público, inclusive hasta con los chats y con algunas declaraciones que se han conocido. Entonces, si sabía de todo lo que pasaba ahí, ¿por qué cuando se trata de algo negativo, ahora resulta que es solo una sospecha que probablemente haya sabido? Claro, a ver, en ese hay que marcar dos temas muy importantes. Primero, que las posturas o los supuestos que maneja el Ministerio Público, sean para bien o para mal, en este caso, por ejemplo, de actividades buenas o actividades negativas, tienen que probarse, ¿no? Porque en un proceso penal, esto de todas maneras nos va a mandar a otro ámbito, que es el ámbito de la prueba, que de por cierto se va a tener que discutir en juicio, ¿no? Pero es importante tener en cuenta también este criterio, porque al momento de restringir la libertad de una persona, no es que se juegue o se esté determinando básicamente la responsabilidad de la señora Keiko Fujimori, sino simplemente si es que ella realmente tenía o no tenía conocimiento, pero debería sustentarlo de manera objetiva. Por ejemplo, comentabas tú de que Giovanna tenía conocimiento de todo lo que pasa en el set, de las cosas buenas, pero ¿qué pasa si es que pasa algo en función a uno del personal que tiene a su cargo? La pregunta es, ¿ella fue la que direccionó esa ejecución? Ella fue la persona que tomó la decisión y le dijo, tienes que hacerlo. Ya, pero acá se tiene que discutir al final de cuentas el peligro que pueda haber durante el proceso. Claro. Entonces, ¿qué pasa si es que yo, después de lo que ha ocurrido, qué pasa si después del robo, yo me comunico con la gente y digo, oye, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, vamos armando un plan, una estrategia, ¿no? Y sigo en comunicación con mi gente, con la gente que está aquí. Ahí no habría un peligro del proceso, más que la responsabilidad de fondo. Mire, en ese tema es algo muy interesante que creo que también se tendría que analizar. No sé si lo han planteado, lo deberían plantear en el tema del Tribunal Constitucional. Es el fallo de la Corte Suprema en ese tema del peligro. Exacto. ¿Por qué es importante analizar este fallo de la Corte Suprema? Porque el fundamento para reducir el plazo de la prisión preventiva es algo curioso y objetivo y válido. ¿Qué es lo que señala la Corte Suprema? La Corte Suprema dice, oye, mire, cuando se dio la prisión preventiva existía un peligro latente de tú obstaculizar la actividad probatoria. Pero en el transcurso del tiempo ya ese peligro disminuyó porque ya se realizaron varios actos de investigación donde supuestamente se tendría que influenciar a los testigos, se podría variar en la información que se recabe, pero ahora ya no existe. Entonces la pregunta es, si ya el peligro disminuyó, para los abogados el peligro ya no existe, entonces, ¿dónde se sustenta? Pero los abogados no aceptan que hubo peligro en algún momento. Pero, ¿qué ánimo tiene el Tribunal Constitucional con respecto en general a la prisión preventiva? A ver, este tribunal es muy garantista en función a la prisión preventiva, ¿no? Ya lo ha señalado en el caso más reciente, muy conocido, Ollantumala, ¿no? Es más, creo yo, si no mal recuerdo, el doctor Blumen salió a dar una conferencia estableciendo grandes críticas a la aplicación. Y si uno lee el contenido del fallo del Tribunal Constitucional, lo que hace es jalar un jalón de orejas tanto al juez de primera instancia y de segunda instancia, diciéndole, oye, un momentito. Con medidas que se supone deberían aplicar ahora. Claro. Y que los fiscales mismos deberían tener en cuenta. Sí, debería, porque el fiscal es un defensor de la legalidad y no solo
persigue el delito, sino que garantiza que existe un debido proceso para que esto no produzca nulidades posteriores. Ahora, ¿no? para que la gente lo tenga claro también, porque yo he escuchado al fiscal Vela, al fiscal coordinador, hablar de este punto de la señora Keiko Fujimori y lo que podría pasar y lo de los 18 meses, donde él señala, yo respeto la medida, pero hay muchas cosas que involucran a la señora con el caso de corrupción de Odebrecht. Cuidado, no es eso lo que se está teniendo en cuenta ahorita. Sí, es ¿No muy es cierto? cierto. Sí, o sea, porque ese es el tema de fondo. yo creo que hay que también un poco informar a la ciudadanía porque esto es vital. No estamos cuestionando, como bien lo comentaba Giovanna, no estamos cuestionando el tema de fondo, porque eso va a entrar un ámbito de prueba, de poder acreditar si la señora conocía o no conocía, si tenía el manejo o no tenía el manejo, y si el fondo era ilícito o no era ilícito. Lo que acá se trata un poco de verificar es si cumplen o no los requisitos de la prisión preventiva, en específico el peligro procesal, que es, a mi entender, uno de los supuestos más importantes para que esta medida pueda privar la libertad de una persona dentro de un proceso penal. O sea, con el dominio de la agrupación política, si puedes obstaculizar la justicia, ¿no es cierto? Claro, que en este extremo es el único punto que le han dado a la señora Keiko, ¿no? Que La obstaculización. La obstaculización, porque el peligro procesal de fuga ha quedado descartado por ambos tribunales, el primero, el segundo y el tercero, la Corte Suprema. Bien, entonces, por lo que yo te escucho, ¿tú crees que puede haber un fallo del Tribunal Constitucional a favor de Keiko Fujimori? Al estilo Llanta. A mi entender, sí, siempre y cuando pues se mantengan los mismos supuestos o los mismos defectos, ¿no? En cuanto a la motivación de la resolución, la valoración de la prueba, porque recordemos que el Tribunal Constitucional no realiza un control de valoración o revaloración de la prueba o de los elementos de convicción que se han tenido para la prisión preventiva. Lo único que va a hacer es si existen o no, o advertir si existen o no violaciones a los derechos o garantías constitucionales que la Constitución reconoce. Perfecto. Doctor Paul Ruiz, muchas gracias. No, gracias a Gracias por ustedes. haber estado